Las tropas rusas continúan atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las direcciones principales sin ningún cambio. Así consta en el nuevo informe del Ministerio de Defensa. El Departamento Militar ruso no informó nada sobre la incursión nocturna de drones de hoy, aunque el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que en la noche del sábado al domingo, Ucrania fue atacada por la mayor cantidad de drones rusos desde el comienzo de la guerra. Por otro lado, la información sobre ataques de drones nunca se reflejó en los informes, a diferencia de los misiles. Pero se informó sobre los avances del ejército ruso en Avdiivka, Kupiansk y Kharkiv. Los autores del canal de Telegram Operación Z informaron sobre los detalles de la ofensiva del ejército ruso en la dirección de Avdiivka. Las posiciones ucranianas fueron descubiertas por los operadores del 87º Regimiento de Infantería del Primer Cuerpo de Donetsk. Los combatientes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa primero lanzaron una carga viva desde un dron directamente al refugio de los ucronazis, y luego fueron cubiertos con poderosas salvas de morteros y armas con calibres 120 y 152 milímetros. En la zona de Nevsky y Serebrianka, la aviación y la artillería rusa detuvieron los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de recuperar las posiciones perdidas. El 28 de mayo, TASS, citando a Oleksandr Savchuk, jefe del centro de prensa del Grupo de Tropas Centro, informó que los intentos del ejército ucraniano de recuperar las posiciones perdidas en el área de los bosques de Nevsky y Serebriansky fueron frustrados por aviación y artillería rusa. Los nacionalistas de la 66ª Brigada Mecanizada y la 95ª Brigada de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron recuperar sus posiciones perdidas realizando ataques en el sector Nevsky y en el área forestal de Serebriansky. Como resultado de un ataque aéreo y fuego de artillería del Grupo Centro, los ucranianos sufrieron pérdidas significativas de personal, según informa la agencia, citando las palabras de Savchuk. Savchuk también señaló que los cazabombarderos Su-34 del Grupo Centro llevaron a cabo un ataque con bombas contra los bastiones ucranianos en el área de Serebrianka. A su vez, los sistemas de lanzallamas pesados Oncepek se utilizaron para destruir lugares de acumulación de equipo militar y bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Savchuk agregó que los sistemas de misiles antiaéreos Tor M1 y Strela 10 destruyeron con éxito un misil tipo HIMARS y vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Extremnaya y Chervonaya Dibrova. En la dirección de Kupiansk, las acciones activas de las unidades, los ataques aéreos y el fuego de artillería del Grupo de Fuerzas Occidental golpearon la mano de obra y el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Persotravneve, Tinkovka, Burechaya de la región de Kharkov, Novoselovskoye y Stelmakovka en Lugansk. Las acciones de dos grupos ucranianos de sabotaje y reconocimiento fueron detenidas en las áreas de los asentamientos de Liman Pervi y Berestovoye en la región de Kharkiv. Las pérdidas de Kiev ascendieron a más de 30 militares ucranianos, un vehículo blindado y 2 camionetas. En los distritos de Georgievka y Kramatorsk de la República Popular de Donetsk, fueron destruidos los depósitos de municiones y armas de la 79ª Brigada de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como el Grupo Táctico Operativo Liman. Los puestos de mando y observación de las unidades de las Brigadas Mecanizadas 24 y 65 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzados cerca de Toretsk en Donetsk y Novoandrevka, región de Zaporozhye. No hubo operaciones ofensivas en la dirección de Donetsk, la aviación y la artillería estaban funcionando, pero las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí son mucho mayores que en otras direcciones, ya que, además de Artemovsk, esto también incluye a Marinka y Avdiivka. Se informa que durante el día las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 340 efectivos, 3 vehículos blindados y cañones autopropulsados Krav de fabricación polaca. En las direcciones sur Donetsk y Zaporizhia, las batallas se libraron en los distritos de Novoandrevka, Novodanilovka, Chervonoe de la región de Zaporozhye y Bodiane en Donetsk. Durante el día, las pérdidas de Ucrania ascendieron a más de 100 militares ucranianos. No hay información sobre vehículos blindados. Hasta 10 Busniks y cañones autopropulsados Gvozdika fueron destruidos en la dirección de Kherson. La aviación y la artillería rusas atacaron la ubicación temporal de mercenarios extranjeros en las cercanías de la ciudad de Bohodukov, región de Kharkiv, informó el Ministerio de Defensa. Además, gracias a las acciones activas del grupo de tropas Zapad en la dirección de Kupiansk,
fue posible derrotar a la mano de obra y el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Persotrapneve, Tinkovka y Durechaya en la región de Kharkiv, así como a Novoselovsky y Stelmakovka en Lugansk. En las áreas de Liman Pervi y Berestovoy en la región de Kharkiv, las unidades rusas detuvieron las acciones de 2 grupos de saboteadores ucranianos. Las pérdidas ucranianas ascendieron a más de 30 militares, vehículo blindado y 2 camionetas. Además, cerca de los asentamientos de Zalizny Most en la región de Chernihiv y Sopneve en la región de Kharkov, lograron destruir los depósitos de municiones de la Brigada de Defensa Territorial 119 y la Legión Extranjera. En la dirección de Donetsk, como resultado de las acciones activas de las unidades, los ataques aéreos y el fuego de artillería del Grupo de Fuerza Sur, hasta 340 militares ucranianos, 3 vehículos blindados de combate, 2 automóviles, así como un avión de fabricación polaca. La instalación de artillería autopropulsada Krab fue destruida por día. En las áreas de los asentamientos de Georgievka y Kramatorsk, fueron destruidos los depósitos de municiones y armas de la 79ª Brigada de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como el Grupo Táctico Operativo Liman. En las direcciones sur Donetsk y Zaporizhia, los ataques aéreos, el fuego de artillería del Grupo de Fuerzas Baastak, derrotaron a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Novoandrevka, Novodanilovka, Chervonoe, región de Zaporozhye y Bodiane. Más de 100 militares ucranianos y 4 vehículos se perdieron en estas direcciones durante el día. En el área del asentamiento de Novouspenskovskoye, región de Zaporozhye, se destruyó un radar de contrabatería AN-TPQ-37 de fabricación estadounidense. Un depósito de municiones de la Brigada de Asalto de Montaña 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido cerca del asentamiento de Stepovoe, región de Zaporozhye. En la dirección de Kherson, hasta 10 militares ucranianos, 3 camionetas, así como un montaje de artillería autopropulsada Gvozdika fueron destruidos en las últimas 24 horas en el curso de los daños causados por el fuego. La aviación operacional táctica y del ejército, la artillería de grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, durante el día golpeó 89 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro, mano de obra y equipo militar en 156 distritos. Los puestos de mando y observación de las unidades de las Brigadas Mecanizadas 24 y 65 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacados en las áreas de los asentamientos de Tsersinsk en Donetsk y Novoandrevka, región de Zaporozhye. Los sistemas de defensa aérea interceptaron 3 misiles de crucero Storm Shadow y 6 lanzacohetes múltiples HIMARS durante el día. Además, 4 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Sopneve, la región de Kharkiv, Koupan, la región de Zaporozhye y Slapne.